Hemos estado estudiando, hermanos, como ya lo saben, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Ha sido un viaje, una bendición para todos y cada uno de nosotros, especialmente para nosotros que enseñamos la palabra de Dios, para nosotros que nos ponemos aquí en el púlpito y predicamos la palabra de Dios. Sé que para todos nosotros no solamente es una responsabilidad, sino que también es un privilegio el venir y exponer la palabra de Dios. Todos y cada uno de los versículos bíblicos son importantes y merecen ser proclamados. Cada versículo, cada palabra brinca a nuestro corazón, salta a nuestros ojos, nuestra mente, y ellos también quieren proclamar la verdad de Dios, cada versículo, cada palabra. Tal forma que hoy nos encontramos en el libro de Juan, el capítulo 13, el versículo 21 al 30. Hemos llegado hasta este punto en el Evangelio de Juan, en donde estamos en el aposento alto. Es el día jueves, un día antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Le quedan pocas horas de vida a nuestro Señor Jesús. Hemos estado estudiando todo su ministerio por la duración de 3 años a través del Evangelio de Juan y otros evangelios. Pero hemos llegado hasta este punto tan importante, tan crucial, a este punto donde el Señor ha acabado de ministrar a las masas, a las multitudes, a las personas en general, y ahora enfoca su mirada, enfoca su pensamiento a sus ovejas, a su esposa, a sus apóstoles, a los hijos de Dios. Entonces, con este sentir y con este contexto, vamos a estar leyendo en Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30. Aquí es cuando el Señor anuncia la traición de Judas. En la predicación anterior a esta, nuestro hermano Alonso nos habló acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus apóstoles, incluyendo también los pies de Judas Iscariote, el que lo entregó, el que lo traicionó. En esta mañana o en esta tarde vamos a ver el grande amor de Jesucristo, no solamente para con sus apóstoles escogidos, sino también para con Judas Iscariote. Vamos a hablar del grande amor que Dios tiene para con las personas en general y no solamente para sus elegidos. Sabemos que Jeremías nos enseña que el amor de Dios para con sus elegidos es un amor eterno y especial. Pero esto no contradice el hecho de que Dios, en su amor común, en su bendición común para todas las personas, el Señor bendice abundantemente a aquellas personas que no le aman, a aquellas personas que no creen en Él. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es bondadoso. Y no hay un ejemplo más grande en toda la Escritura que el ejemplo de Judas Iscariote, el hombre que lo entregó, que lo traicionó, que fue en cierto sentido un hipócrita en todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús compartió con él su vida, le amó, le enseñó como a todos los otros apóstoles. Vamos a mirar el día de hoy que inclusive le dio la autoridad a Judas de hacer proezas como a todos los demás apóstoles. Pero Judas no quiso estar con Dios, no quiso venir y confiar en Jesucristo como Señor y como Dios. Fue una decisión de Judas
el amar más las tinieblas que la luz. Por eso Jesús dijo, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, en el caso de Judas, él amó más las tinieblas que la luz. Amó más el dinero que a Jesús. Amó más su vida que a Jesús. ¿Okay? Entonces, con este contexto, con este entendimiento, leamos estos versículos. El versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esta palabra se conmovió, quiere decir que se turbó su alma por lo que estaba a punto de pasar. La traición de un amigo de Jesús. Verdaderamente y ciertísimamente Jesús amaba a Judas. Y fue la traición de un amigo. Y es por eso que el Espíritu del Señor se conmovió. Aunque Él lo sabe todo como Dios, pero también recuerden que Él era humano. Y su espíritu se conmovió. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. No sabían quién era. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Los comentarios dicen que este discípulo al cual Jesús amaba era Juan, el autor de este evangelio. El 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces, imaginen la escena. Están los 12 apóstoles sentados, o más bien reclinados, donde estaban comiendo, donde estaban teniendo la cena del Señor, la Pascua. Y de lejos, Pedro le dice a Juan, que con señas le dice, pregúntale a Jesús de quién está hablando, quién es el traidor. Esto nos da a entender que Juan estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo texto lo dice, porque podía recargarse o recostarse en su seno. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, entendamos cómo están sentados. Jesús es el anfitrión de la cena. Juan está sentado al lado de Jesús, de tal forma que él puede recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Muy cerca de él, en un lugar de honor, está Judas Iscariote. Está tan cerca que dice, al que yo le diere el pan mojado, al sumergir el pan en esas especies que ellos tenían, y luego se lo pasa a Judas. Judas estaba sentado en un lugar de privilegio, honroso. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a Judas. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche.
Entonces aquí Juan nos está dando esta información de que era de noche. Obviamente era de noche porque se celebraba la Pascua en la tarde. Pero aquí nos está dando un dato importante porque Juan siempre a través de su evangelio ha hablado de estos términos, luz y tinieblas, día y noche. Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor Jesús les dice a sus apóstoles, mientras sea de día uno puede trabajar. Viene la noche cuando ya no puede trabajar nadie, ¿verdad? Porque es el tiempo de las tinieblas. Entonces aquí tenemos este contraste entre el día y la noche, la luz y las tinieblas. Juan está hablando en una forma literal, pero también espiritual. Ahora, antes de dar comienzo a este sermón, quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Cuántas personas conocen que se llamen Juan? Es una para que lo mediten en su mente y en su corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que se llame Santiago, o Mateo, o Felipe, o Andrés, o Pedro, o alguien que se llame Pablo? Pienso que la mayoría de nosotros conocemos o hemos conocido a alguien con esos nombres. Ahora permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen o se han topado con algún Judas en su vida? Quizás entre sus compañeros de trabajo, de la escuela, en la iglesia, entre sus amistades más íntimas o incluso en su propia familia. Y no me refiero a lo que usted, me imagino, ya está pensando en su mente. A esa persona cruel que abusó de su confianza o traicionó su corazón, sino solamente me refiero al nombre de Judas. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que se llame por nombre Judas? Pienso que la mayoría de nosotros estuviéramos de acuerdo en que no conocemos a muchas personas que llevan por nombre Judas. Quizás conozcamos una cabra, un perro con ese nombre, pero una persona es raro. El nombre de Judas no es muy popular en este mundo, por lo menos en los últimos 2000 años, y mucho menos entre las familias cristianas. Ahora, estoy seguro que habrá una excepción. Alguno de nosotros quizás conozca a alguien que se llame Judas, pero sé que estará de acuerdo conmigo con el hecho de que no hay muchos padres de familia que estén dispuestos a llamar a su tierno bebé con el nombre de Judas, por obvias razones, por las muchas connotaciones negativas que este nombre conlleva. Pero póngase a pensar en esto. Hace aproximadamente 2000 años atrás, hubo una madre amorosa que le pareció bien llamar a su tierno e inocente bebé Judas, al cual lo amó con todo su corazón. El significado del nombre de Judas no es el problema. De hecho, su significado en hebreo es hermoso. El nombre de Judas proviene de otro nombre aún más antiguo. Viene de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que eventualmente se convertiría en la tribu de Judá. El nombre de Judas quiere decir alabado sea Dios.
o alabado sea Jehová. Pero ahora este hermoso nombre tiene una connotación desfavorable. Hoy en día, el nombre de Judas es un nombre que se relaciona comúnmente con la infamia, el desprestigio, la desgracia, la vergüenza, la mentira, la hipocresía y la traición. Pero, ¿acaso no sabía Jesús que Judas acabaría traicionándolo? ¿Acaso no sabía Jesús que en el huerto de Getsemaní Judas entregaría al Hijo del Hombre? ¿Acaso no sabía Jesús que en aquella noche oscura, llena de tinieblas, iba a ser traicionado? ¿Acaso no sabía Jesús que de entre aquella multitud llena de odio y maldad, compuesta de líderes religiosos, y repito, líderes religiosos, alguaciles, el tribuno, el cual estaba acompañado por cientos de soldados romanos, saldría Judas Iscariote para traicionarlo? Porque si no lo sabía, para ir a arrestar a Jesús fueron los religiosos, líderes religiosos, alguaciles del templo, el tribuno y cientos de soldados romanos. Usted se preguntará, ¿por para qué tanto si nomás era un hombre? Pero no era cualquier hombre, hermano. Era el Hijo de Dios. Era el hombre que tenía el poder que nunca jamás habían visto. El hombre que dio vista a los ciegos. El hombre que pudo caminar en el agua. El hombre que levantó a los muertos. ¿Usted iría a atrapar a este hombre tan extremadamente poderoso y popular que lo aclamaban cientos de miles de personas como rey? ¿Usted fuera a atraparlo solo a este hombre superpoderoso? ¿Fuera usted a atrapar a Superman solo? No lo creo. Pues de la misma forma, había cientos de gentes queriendo atrapar a Jesús. Y de esta multitud saldría Judas Iscariote para traicionarlo. ¿Acaso no sabía Jesús que Judas se acercaría a él aquella noche y con una sonrisa hipócrita y sus ojos llenos de traición le daría un beso en la mejilla? ¿El beso de la muerte? Obviamente Jesús sabía de antemano que Judas no depositaría su confianza en él y que nunca lo amaría realmente. Aún así, y a sabiendas que Judas lo traicionaría, Jesús escogió a Judas para que fuera uno de sus 12 más íntimos discípulos. En Juan capítulo 6, versículos del 63 al 71, la palabra de Dios dice, si quiere buscarlo, hermano, Juan 6, del 63 al 71. Dice, el Espíritu es el que da vida. Jesús está hablando. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Desde cuándo conocía Jesús quién le iba a entregar? Desde el principio. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿ah, sí? ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Todos han creído y conocen que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿Ah, sí? ¿Y por qué uno entre vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo es posible que uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos más cercanos, traicionara a su maestro? ¿Acaso fue Jesús sorprendido por todo esto? ¿Pudiéramos de alguna forma culpar a Jesús por haber tomado una decisión incorrecta? ¿Podemos culpar a Jesús por los errores de Judas? ¿Podemos culpar a Jesús por las malas decisiones de Judas? ¿Podemos culpar a Jesús porque Judas amó más las tinieblas que la luz? ¿Acaso pudiéramos decir que Jesús escogió mal cuando invitó a Judas Iscariote a ser parte de sus apóstoles? ¿Acaso se equivocó Jesús al escoger a Judas? ¿Acaso Jesús no pudo discernir que en el corazón de Judas había un amor al dinero en vez de a Dios? ¿Es Jesús una persona que puede ser engañada o burlada? ¿No leemos en los evangelios que Él conocía los pensamientos de las personas y sabía lo que había en el corazón del hombre? ¿No leemos en las escrituras que Jesús no se fiaba de las personas porque sabía lo que había en el hombre? Juan capítulo 2, versículos 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce a todo el mundo. Jesús conoce a todos los que están aquí sentados. Él sabe quién realmente le ama y quién no. Él sabe realmente quién está aquí porque ama a Jesús y sabe quién está aquí porque viene a acompañar a su esposo o a su esposa o a su novio o a su novia, o los hijos acompañan al papá o el papá a los hijos. Dios conoce estas cosas y conoce tu corazón. ¿Conocía realmente Jesús a Judas? ¿Tenía Jesús necesidad de que alguien le diera testimonio de Judas Iscariote? ¿Sabía Jesús lo que había en el corazón de Judas? Por medio de las Escrituras sabemos que Jesús sabía exactamente lo que Judas Iscariote estaba planeando y que lo iba a entregar. De hecho, Jesús anunció la traición de Judas antes de que sucediera, para que cuando sucediera, los apóstoles se dieran cuenta una vez más, no que no lo hubiera comprobado muchas veces a través de su ministerio, de que Él era Dios y que tenía las riendas de su propio destino. Jesús anunció la traición de Judas antes de que sucediera para que sus apóstoles supieran que Él era Dios y para que tuvieran confianza, para que ellos al mirar estas cosas que acontecían de la traición de Judas, de los alguaciles, los líderes religiosos, los cientos de romanos que venían a atacarlo, a agarrarlo,
a prenderlo, a castigarlo, a azotarlo y crucificarlo, para que ellos entendieran que Jesús tenía el control y sabía todas las cosas, para que ellos supieran que Jesús es Dios y tuvieran confianza en Jesús. Por eso Jesús les dijo, por eso yo se los estoy diciendo antes de que Él me traicione, para que cuando me traicione digan, pues sí es Dios. Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ego eimi, el nombre de Dios. Pero la pregunta que quizás estés formulando en tu mente es la siguiente. ¿Por qué razón escogió Jesús a Judas como uno de sus apóstoles? ¿Quién escoge a un traidor para que te represente? Porque Judas también fue a evangelizar. Judas también fue a los pueblos a hablar acerca del Mesías. Y también a Judas se le dio autoridad sobre los demonios. Y ahorita lo vamos a leer. ¿Quién escoge a un traidor para que te represente, para que sea parte de tu equipo o grupo de amigos más íntimos? Jesús no fue sorprendido por Judas, sino que permitió que sucediera esta traición para que se cumplieran las Escrituras y porque Él estaba dispuesto a entregar su vida voluntariamente para la redención de su pueblo, de sus escogidos. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Al contemplar la vida y la traición de Judas, podemos aprender 3 lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Número 1, huye de la religiosidad hipócrita y acepta tu necesidad de una salvación genuina. Una vez más, huye de la religiosidad hipócrita y acepta tu pecado y tu necesidad de una salvación genuina. No pienses que eres bueno. No pienses que eres perfecto. Acepta quién eres. Acepta lo que la Biblia dice de ti y de tu corazón malvado. Es cierto que Dios conoce y puede distinguir a los verdaderos creyentes de esta congregación. Pero también es cierto que Él puede identificar a los que pretenden ser creyentes. Hay algunos que aparentemente son hijos de Dios, que a simple vista lucen y actúan como creyentes genuinos. Se comportan exteriormente como cristianos, pero Cristo no puede ser engañado por las apariencias. Jesús conoce muy bien las intenciones del corazón. Existe una línea muy fina que divide a estos dos grupos. Unos son los que creen en Jesús y otros son los que no creen o pretenden creer. Pero este creer no es natural, intelectual ni tampoco emocional, sino más bien este creer es sobrenatural, el producto de un nuevo corazón y un espíritu renovado. Si no confías en Jesús con todo tu corazón, no eres salvo.
Porque la Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero antes de que digas, entonces yo sí soy salvo, porque yo sí creo en el Señor Jesucristo. Permíteme que te diga unas palabras de advertencia. Hay personas en el día de hoy que se encuentran en la misma categoría que Judas Iscariote. Judas tenía todas las de ganar. Pónganse a pensar en Judas. Se pudiera decir que Judas tenía muchas cosas a su favor que lo distinguían de las demás personas. Por ejemplo, Judas gozaba de las mejores relaciones humanas o públicas. Los mejores contactos que un hombre pudiera desear. ¿Acaso no se codeaba con los otros 11 apóstoles? Nadie pudiera negar que tenía buena compañía. Y como dice el viejo y conocido refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Tenía buena compañía Judas, ¿verdad? Los apóstoles, a Jesús mismo, a Dios mismo. 3 años caminando con Judas. Dios. Judas era un íntimo compañero de Jesús. Nuestro Señor incluso lo llamó amigo. Son pocas las personas en toda la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis, que Dios les llama amigos. Judas era amigo de Cristo. Judas estuvo en el mejor seminario por 3 años y medio y estudió con el mejor predicador y maestro, escuchando la verdad no adulterada de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Se pudiera decir que Judas tuvo la mejor compañía de todos los tiempos, pero no solo la mejor compañía, sino también se pudiera decir que Judas gozaba de buena reputación. No solamente tenía la mejor compañía de todos los tiempos, los mejores amigos, los mejores contactos, los apóstoles de Jesús. Y a Jesús, a Dios. Cuando Jesús anunció en el aposento alto que uno de los 12 lo iba a entregar, nadie dijo, de seguro ha de ser Judas. Ya sé quién es. Es Judas, porque pues, ya sabes cómo es Judas, ¿no? Traicionero, mentiroso. Nadie dijo, de seguro es Judas. Nadie sabía. De hecho, se voltean a ver a unos al otro y se preguntan, ¿quién será? ¿Seré yo, Señor? Nadie pensó en Judas. ¿Por qué? Porque Jesús lo amaba. Porque Jesús lo había puesto en una posición de honra. Haz de cuenta que era su invitado de honor en esa noche. ¿Cómo iban a pensar mal del amigo de Jesús? Aquel que se le había confiado la bolsa del dinero. Nadie pensó en Judas. Pudieron haber pensado de otros, ¿no? A lo mejor de Juan, ¿verdad? De su amigo, de su hermano Jacobo, que eran los hermanos del trueno, ¿no? Eran agresivos, eran malos. O Pedro, ¿verdad? Aquel que le cortó con la espada la oreja a Malco. Tenían cola que les pisara. Pero Judas, ¿verdad? Nadie pensó en Judas. La reputación de Judas era tan buena que nadie pensó en Judas, sino que cada uno de ellos dijo, soy yo, Señor. Mateo 26:22. Exteriormente, Judas era un hombre con buena reputación y un hombre de confianza. De tal forma que ninguno sospechó de él. En la mente de los apóstoles, Judas era quizás la última persona de la cual ellos pensarían mal,
o que fuera él el que traicionaría al Señor Jesús. Era tanta la confianza que le tenían a Judas que inclusive era el tesorero del grupo. Y era él el que estaba encargado de resguardar el dinero del ministerio de nuestro Señor Jesús. Esta confianza que tenían en Judas no solamente se debía al hecho de que Judas era un excelente hipócrita. Es decir, un maestro en guardar las apariencias, sino que agregado a esto, Jesús le amaba tanto que nunca lo menospreció o lo trató diferente a los demás apóstoles, a pesar que, obviamente, Jesús sabía que era él el que lo iba a entregar. Nadie sospechó de Judas. ¿Por qué? Por su excelente habilidad para ser un hipócrita. Era un excelente maestro de la mentira para guardar las apariencias. Y la otra razón por la cual no sospecharon de Judas es porque Jesús lo trataba tan bien a Judas que ellos pensaban, ¿cómo va a ser Judas si el Señor es su conse? ¿Cómo va a ser él? Le dio el puesto de tesorero. ¿Cómo va a ser él? John MacArthur dijo, el hecho de que los apóstoles no supieran quién era el que iba a traicionar a Jesús habla de la gran hipocresía de Judas Iscariote. Pero no solamente habla de eso, dice MacArthur, pero también habla del gran amor de Jesús para con Judas. De tal forma que no lo trataba diferente a sus otros apóstoles. Lo amaba y le daba una distinción de honor al sentarlo a su diestra o a su izquierda. Estaba cerca de Jesús. De hecho, era costumbre judía que al que tú le dabas el pan mojado, era como decirle, tú eres mi invitado de honor. Otra de las razones que quizás ayudó a desviar la mirada de Judas era la culpabilidad que sintieron los apóstoles cuando Jesús anunció que uno de los 12 lo entregaría. Aparte que era un maestro hipócrita, aparte que Jesús amaba a Judas, otra razón por la cual desvió su mente de Judas era porque los apóstoles también se sentían culpables. Y pensaban, pues a lo mejor soy yo, porque mira, tengo este pecado. Jesús no lo sabe, ¿verdad? Pero ni Pedro lo sabe, pero pues yo soy bien pecador. Y ellos sentían culpa. Jesús anunció que uno de los 12 lo entregaría. Juan 13, 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. En cierto sentido, todos y cada uno de los apóstoles de Jesús se sintieron expuestos por las palabras de Jesús esa noche. Ellos y todos nosotros también sabemos y sentimos que no hemos sido los más fieles amigos de Jesús. Todos sabemos que no hemos sido los mejores hijos, los mejores padres, los mejores hermanos o los mejores cristianos.
En el fondo de nuestro corazón y nuestra mente sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Ahora imagine por un momento que Jesús nos invita a todos nosotros a una gran cena. Y estando celebrando la cena, Jesús se levanta y con una notable tristeza en su rostro hace el siguiente anuncio. Hay uno en esta congregación que no me ama realmente. Que no me ama con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Y por ende, acabará abandonando y negando la fe. Pienso que todos y cada uno de nosotros, al mirar la santa y omnisciente mirada de nuestro Señor Jesucristo, acabaremos bajando la cabeza porque sabemos que no hemos sido fieles a Jesús totalmente. Esto es lo que los apóstoles, me imagino, sintieron cuando los santos ojos de Jesús voltearon a verlos, a cada uno de ellos esa noche. Todos se sintieron aludidos por las palabras de Jesús. Y es por eso que en Marcos 14:19 dice lo siguiente: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Porque todos y cada uno de ellos sabían en lo más íntimo de su corazón que no estaban dispuestos a darlo todo por Jesús. Fue Judas Iscariote el que lo traicionó, pero también fue Pedro el que cobardemente y con maldiciones negó al Señor por tal de salvar su vida. De una forma similar, todos los demás apóstoles le fallaron también, cuando le abandonaron dejándolo solo para ser capturado por los líderes religiosos y los soldados romanos. ¿Y cuántos de nosotros, igual que los apóstoles de Jesús, hemos traicionado, negado y abandonado al Señor cuando cediendo a nuestras concupiscencias y deseos de este mundo, cedemos a la tentación y pecamos contra nuestro santo Salvador? Aunque usted no lo quiera aceptar, todos nosotros le hemos fallado a nuestro Señor de una manera u otra. Y deberíamos reconocer que no somos mejores que Judas Iscariote o ninguno de los otros apóstoles. Debemos saber que lo único que nos distingue de Judas Iscariote es que Jesús nos ha amado con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia para siempre. Jesús es nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros como lo hizo también con Pedro, para que su fe no faltara. Sin el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, fuéramos igualmente condenados por nuestras numerosas traiciones, igual que Judas. En pocas palabras, el Señor pudo haber escogido a cualquiera de nosotros en vez de Judas y todos nosotros lo hubiéramos traicionado a Jesús. Porque el corazón del hombre es malvado, hermano. Porque el corazón del hombre ama las tinieblas. Ya lo hemos visto. Porque nosotros no amamos a Dios. Nosotros amamos nuestro pecado, nuestra maldad, los deseos de esta carne, nuestras concupiscencias. Cualquiera de nosotros lo hubiera traicionado. Se puede mirar fácilmente. Judas lo traicionó, pero también Pedro lo traicionó.
Lo negó por cobarde. Y también los otros apóstoles lo abandonaron. ¿Quién se mantuvo fiel? Nadie. La diferencia es que Dios tiene misericordia, tuvo misericordia de los pecados de Pedro y de los otros discípulos. Ahora, volviendo a Judas Iscariote. Judas era el tesorero del grupo de los apóstoles. Ahora piense en esta pregunta. ¿A quién escogemos como el tesorero en nuestras congregaciones cristianas? La mayoría de las veces escogemos a una persona de buena reputación, es decir, de buen testimonio, a una persona que tiene integridad, a una persona que se da a respetar. ¿No es así? Bueno, permítame decirle que Judas Iscariote, por lo menos exteriormente, era esa persona en el grupo de los apóstoles. Hemos dicho que Judas tenía no solo los contactos adecuados, los amigos adecuados, los 11 apóstoles y a Dios encarnado. Porque era uno entre la compañía más cercana de nuestro Señor Jesucristo. Sino que Judas también gozaba de buena reputación o de buen testimonio, porque todos lo tenían en alta estima y era muy amado por Jesús. De tal forma que los apóstoles no pudieron percibir ningún tipo de menosprecio, un trato falto de amor de parte de Jesús para con Judas. Nadie dijo, de seguro es Judas, porque ya es como Jesús lo trata medio mal. Jesús le habla y quiere seguirlo y Jesús lo ignora. No, nunca hubo una sospecha, nunca hubo un maltrato, nunca hubo un desprecio de parte de Jesús para con Judas, sino siempre amor, buen trato, le dio todo a Judas. Alimentó a Judas, enseñó a Judas, le dio la autoridad a Judas, le dio un puesto de privilegio, le dio una invitación de honor. Todo lo contrario. Judas fue muy amado por Jesús y fue tratado como los demás apóstoles. Jesús fue su maestro porque Judas escuchó sus enseñanzas y predicaciones. De hecho, Judas también fue testigo ocular de los numerosos milagros de Jesús durante su ministerio. Jesús lo acogió como un verdadero amigo y también fue alimentado con la multiplicación milagrosa de los 5 panes y 2 peces. Judas estuvo allí cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea y también cuando calmó la tempestad. Judas estuvo allí cuando le devolvió la vida a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Judas estuvo allí cuando después de 4 días de haber muerto, Jesús alzó su voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Judas estuvo allí cuando los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo y le rogaron que no los atormentara. Judas fue tan amado por Jesús que incluso en el aposento alto se le dio un lugar de honor durante la celebración de la Pascua. Jesús honra a Judas al darle el pan mojado, costumbre judía en la cual el anfitrión de la cena demostraba su cariño y atención especial al invitado de honor. Cuán grande era el amor de Jesús por Judas, que inclusive en la noche que lo traicionó, le llamó amigo. Y Jesús, hermanos, no era como Judas, un hipócrita. Si le llamó amigo a Judas, lo venía de aquí del corazón. Además de que Judas Iscariote tenía los contactos adecuados, es decir, las amistades adecuadas, la reputación adecuada, también ejercía la participación adecuada.
Judas también trabajó y participó con los demás apóstoles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Judas, igual que los demás, enseñó y predicó las buenas nuevas del Evangelio. De hecho, no solamente predicó, sino que Jesús le dio, junto con los otros apóstoles, una autoridad sobrenatural sobre los demonios, las enfermedades y los muertos. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A los 12, incluyendo a Judas. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. El versículo 7 dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, el día de hoy podemos ver a muchas personas como Judas en nuestras iglesias. Tú, por ejemplo, perteneces a una iglesia reformada, bíblica, que se gloría de su adherencia a las Sagradas Escrituras. En otras palabras, tienes los contactos adecuados, las amistades adecuadas. Una iglesia reformada. ¿Tienes buena reputación? ¿Gozas de buen testimonio? Aparentemente y en lo exterior, todos piensan que eres una buena persona. Quizás también tengas una participación adecuada, como lo tuvo Judas. ¿Eres parte del grupo de alabanza? Tal vez eres el ujier que levanta la ofrenda y guarda el orden en la congregación de los santos. Quizás fuiste el maestro de la escuela dominical esta mañana. O tal vez seas el portavoz de la palabra de Dios esta tarde. ¿Cómo lo fue Judas? Pero la palabra de Dios me dice en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No predicamos? ¿No enseñamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras solemnes de parte de nuestro Señor Jesús son una advertencia para todos nosotros que profesamos creer en Cristo. Este llamado de advertencia no es para los que no creen, sino más bien para los que dicen creer en Cristo Jesús. Las iglesias se llenan muchas de las veces por personas que no han nacido de nuevo. Nadie sospechaba de Judas Iscariote. Judas, ¿eres salvo? Soy miembro de mi iglesia local. No te pregunté eso, Judas, te pregunté si eres salvo. Soy un integrante vital de la iglesia que Jesús mismo fundó. No te pregunté eso, Judas. Te pregunté si eres salvo. Yo soy el tesorero de la iglesia.
Déjame te digo una verdad, amigo, y te lo digo de todo mi corazón. Tú te puedes ir al infierno aunque vengas a la iglesia todos los domingos, ofrendes toda tu vida y tengas un puesto importante en esta congregación. No vaya usted a pensar que por ser religioso se irá al cielo. Porque fueron los líderes religiosos que pidieron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No vaya usted a pensar que las relaciones humanas o los contactos adecuados lo salvarán. No vaya usted a pensar que su buena reputación o su historial de buen testimonio lo salvará del infierno. Y mucho menos vaya usted a pensar que un historial de participación en una congregación o en una iglesia, el activismo o las buenas obras le ganará su pase al cielo. Judas Iscariote es una advertencia para todos y cada uno de nosotros, que ni siquiera él pudo entrar al reino de los cielos, que tuvo la mejor relación humana con nuestro Señor, con Dios mismo, que fue parte íntima del grupo de los 12 y se codió con Jesús y sus otros 11 apóstoles. Porque ni siquiera Judas, que convivió con Dios 3 años, miró el poder milagroso de Dios en la tierra, escuchó a Dios hablar en la tierra, sintió y experimentó el amor de Dios en su vida, pudo alcanzar la entrada a la gloria eterna. Judas no pudo ganar su pase al cielo ni siquiera con todo su activismo y participación en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Judas nunca tuvo la vida eterna. Solamente hay una persona que puede asegurarte la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No te engañes, amigo. No es por tus amigos, tus conexiones, tus contactos o tus relaciones humanas. Tampoco es por tu buena reputación, buena conducta o historial de buen testimonio. Ni siquiera es tu participación, tus muchas obras lo que te salvará de ir al infierno. Tú debes creer en el Evangelio. Tú debes creer a Dios. Tú debes depositar tu fe en la misma parte que Dios Padre depositó los pecados de su pueblo, en Cristo Jesús. Debes depositar tu fe en el mismo lugar donde Dios Padre deposita los pecados de su pueblo, en Jesús. 1 Corintios 10. Una amonestación contra la idolatría, parte de Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube. Andaban siguiendo la nube por todo el desierto, ¿verdad? Todos. Y eran guiados por Dios, todos. Con la columna de fuego y la columna de nube. Los padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos pasaron el mar rojo. Todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, de la mayoría de todos los que cruzaron el Mar Rojo, que anduvieron sirviendo a Dios por el desierto, la nube, el fuego, todos que fueron bautizados en la nube y por el mar, todos los que comieron de la comida espiritual, todos los que bebieron de la bebida espiritual, la mayoría de ellos, Dios no se agradó.
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Con esto concluyo, hermanos. Pensamiento de Josías Grumman, maestro en Grace Community Church. Ponga a pensar lo que este maestro está diciendo. Hay un grupo de personas en el Antiguo Testamento que desobedecieron a Jehová. No hicieron lo que Él les mandó y como consecuencia de sus malas acciones no alcanzaron a llegar a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto sin poder alcanzar la promesa de Dios. ¿Quién es este grupo?, pregunta Josías. Si usted dijo Moisés y Aarón, contestó bien la pregunta. Otros podrán decir, no, se refiere al pueblo de Israel que fue infiel a Dios. Lo que quisiera recalcar el día de hoy es que los dos grupos fueron infieles y desobedientes a Dios. Lo que marca la diferencia entre estos dos grupos es que Dios tuvo misericordia e intercedió por Moisés y Aarón. Lo mismo podemos ver en la traición de Judas y en la negación de Pedro. Los dos traicionaron a Jesús en dos modos diferentes, pero Jesús oró por Pedro para que su fe no claudicara. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Todos y cada uno de nosotros traicionamos y negamos y somos necios como Judas, Pedro o los hijos de Israel en el desierto. Pero debemos admitir y reconocer que es la misericordia y gracia de Dios que nos sostiene en todo tiempo. Es Dios que debe ser exaltado y glorificado por no dejarnos claudicar en el desierto de este caminar por el mundo. Solo a ti, Señor, daremos gloria por siempre. Amén. Por tanto, hermanos, con este versículo cierro. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No solamente, hermanos, es las conexiones, los amigos que tú tengas, el grupo con el que te rodeas. No solamente es tu buena reputación, tu buen testimonio delante de los hombres. Ni siquiera es por lo que tú haces en esta iglesia. La única razón por la cual nosotros podemos seguir adelante es por la misericordia de Dios. Dios nos amó con amor eterno, por tanto prolongó su misericordia para con nosotros.
Pero esto no quita, hermanos, que debemos examinarnos. Está la soberanía de Dios y también está la responsabilidad del hombre, que siempre hemos enseñado esta iglesia. No por el hecho que Dios escogió a su pueblo, no quiere decir que tú no tienes que esforzarte. No quiere decir que tú no tienes que tocar, llamar, preguntar, pedir. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué más dice la palabra en Josué? Dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una responsabilidad, una carga que Dios está poniendo en nosotros. Debemos actuar, hermanos. Debemos dar fruto dignos de arrepentimiento, como decía Juan. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu evangelio, te damos gracias por las buenas nuevas. Gracias, Señor, por este regalo que nos has dado por gracia, por la misericordia que tú has derrochado en nosotros. Gracias, Señor, porque aunque es gratis para nosotros, para ti te costó tu vida, tu sangre, tu esfuerzo, tu sudor, el miedo que sufriste, el hecho que estaba turbada tu alma hasta la muerte, de tal forma que de tu rostro caían grandes gotas de sudor que parecían sangre. Gracias, Señor, por soportar los azotes de los romanos, 40-1, rasgando el tejido de tus pieles, de tu muslo, de tu espalda, de tus piernas, de tu cara, de tus brazos. Gracias, Señor, porque aunque varias veces caíste con la cruz en tu hombro, gracias, Señor, porque tú miraste a tu pueblo, me miraste a mí, y por eso te levantaste una vez más. Porque sabías que tenías que cumplir la obra de Dios. Tú dijiste, mi alma está turbada hasta la muerte, ¿y qué diré? Señor, sálvame de esta hora, si para esta hora he llegado, para salvarte a ti que me estás escuchando, a ti que estás escuchando por las redes. Yo di mi vida por ti, para que tú puedas alcanzar la gloria, para poder participar de todos los bienes que tengo para ti. Ven a mí, dice el Señor. Gracias, Señor. Quédate con tu pueblo. En el nombre del Señor te lo pido y te doy gracias. Amén.